Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por seguir con nosotros en esta cuarta edición de Rodando Páginas. Hemos escuchado esta mañana 10 propuestas con mucho potencial para ser llevados al audiovisual. Ha habido 6 propuestas claramente femeninas y 4 propuestas con protagonistas y autores masculinos. Creo que es un reflejo del momento en el que estamos viviendo, en el que las historias de mujeres tienen mucho interés. En cambio, en la representación institucional no ha habido mujeres. Creo que eso también es un reflejo del momento que estamos viviendo y del mundo en el que nos movemos. Es el momento ahora de profundizar en algunas de estas temáticas, porque la mesa redonda se llama Adaptaciones literarias con protagonismo femenino. La mesa está compuesta por las siguientes invitadas que os voy a presentar. Ángela Armero es guionista de series como Velvet, Seis hermanas, Hospital Central o Ciega a citas, y es autora también de varias novelas. Y es la co-guionista de la adaptación televisiva de la novela Ana, escrita junto con su autor, Roberto Santiago. La serie Ana Tramell es una coproducción de Tornasol, DEA Planeta, Radio Televisión Española y ZDF Enterprises, que se estrenará muy pronto en Radio Televisión Española. De hecho, ya está el teaser en internet, porque yo lo he visto. Mariela Besuevsky es socia y productora de Tornasol Media, ha producido más de 90 largometrajes, entre los que se encuentran adaptaciones de autores como Leonardo Padura, Arturo Pérez Reverte, Almudena Grandes, Lorenzo Silva o Gabriel García Márquez. Entre sus múltiples adaptaciones destaca El secreto de tus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 2010. Y actualmente está produciendo la serie, bueno, ya has producido la serie de televisión Ana Tramell, el juego. Y Ana Salver Pont, que nos acompaña por streaming, es la fundadora de Pontas Literary and Film Agency, dedicada a la gestión internacional de derechos de autor de escritores y escritoras. Entre otros, han lanzado o ayudado a consolidar las carreras literarias internacionales de Dolores Redondo o de Milena Busquets. En 2013 funda la productora audiovisual Pontas Films, que está especializada en adaptaciones literarias. Y me gustaría empezar la mesa redonda planteando algo de lo que todos somos conscientes, ¿no? Que es que las mujeres leemos más que los hombres. La estadística dice que un 68% de mujeres leen habitualmente frente a un 56% de hombres. Y yo creo que todas y todos tenemos la sensación de que mientras que las mujeres hacemos un consumo cultural omnívoro, los hombres tienen más reticencias a la hora de ver películas o leer novelas protagonizadas por mujeres o con temas considerados tradicionalmente femeninos o de estilos considerados tradicionalmente femeninos. Yo no sé si esos prejuicios siguen activos, se están difuminando y se operan también con el protagonismo femenino de las adaptaciones al cine o a la televisión. Es decir, cuando una persona llega a una mesa donde se toman las decisiones con una protagonista femenina, con una historia concebida tradicionalmente o que se ha pensado para mujeres, entre comillas, operan esas reticencias por parte de los hombres que toman las decisiones. Ana, vamos a empezar por ti, porque así es más fácil integrarte en la conversación. Pues, hola, buenos días. Un placer estar aquí con todas vosotras. Y yo antes que nada diría que me gustaría imaginar un mundo en el que mesas redondas como la de hoy no existieran, no tuviésemos que hablar de todo lo que estamos hablando aquí. Aspiro a esto, trabajo para que esto sea posible, no sé en qué siglo, pero creo que todas tenemos que ser muy conscientes de que esto no puede ser y no es normal que mesas redondas como la de hoy tengan que tener lugar. Dicho esto, yo creo que el problema está, como más o menos has apuntado Eva, en quién toma las decisiones. Hay más que nunca una sensibilidad en cuestión de género en todo el mundo, por suerte, hemos avanzado muchísimo, este siglo XXI está siendo el siglo de la conciencia, que no es la concienciación en temas de género, no puede ser que no haya más igualdad, pero quien toma las decisiones todavía son los hombres, un 25%, uno de cada 4 productores del mundo, no solo en España, son hombres. Entonces, con lo cual, pues quien tiene el bolígrafo para firmar un contrato y para decidir qué se compra, qué derechos se compran, qué no, qué se lleva a la pantalla, son hombres. No me alargo más y ya luego ya iremos insistiendo, pero creo que sí, que el problema está en quién toma la decisión y por más sensibilizados que están los productores hoy en día, porque hay una demanda social para ver a más protagonistas mujeres
de todos los géneros y todos los tipos y mujeres fuertes, no solo los arquetipos, pues todavía faltan más mujeres pues con esa sensibilidad en las mesas de tomas de decisiones. Ángela. Sí, bueno, mi sensación es que la cultura visual tradicionalmente, pues con un protagonista masculino, tenía como una etiqueta, ¿no?, de un paraguas de universalidad. Exacto. En cambio, cuando hay una protagonista mujer, pues es como una serie para mujeres. Creo que eso, afortunadamente, y como comentaba Ana, ha desaparecido, y yo creo que de unos años a esta parte pues hemos visto series con protagonismo femenino y que figuras que trascendían pues la madre, la esposa, la amante, la hija. Yo quizá mi educación audiovisual, la época esta de Bron Broen o de Killing, que son series nórdicas con dos detectives, bueno, en una beta parecida de thriller protagonizado por una mujer. Y luego hay muchísimas adaptaciones también, ¿no?, que creo que son los que han ido cambiando la tendencia, que ha tardado bastante en llegar a España, porque ahora pues tenemos Hierro, tenemos Anna Trammell, o sea, ahora hay muchísimos ejemplos y se ha demostrado que, claro, la gente no se podía saber si los hombres iban a ver series de mujeres y lo que operaba era el prejuicio, pero cuando has traído series de mujeres, pues se está viendo que están teniendo muchísimo éxito, ¿no?, y muchísima aceptación. Mariela. Sí, un poco también en esa línea, ¿no? Creo que es cierto que históricamente los hombres tenían un rol preponderante en las historias que se contaban, pero que actualmente yo creo que eso se ha ido cambiando y se ha ido cambiando bastante. De hecho, hablábamos ayer con Ángela, ¿no?, que hay dos tipos de series, unas que son, por ejemplo, como Homeland, que tiene una protagonista femenina muy clara, pero tiene un público muy amplio y de acción y en el cual nadie va a decir que es una serie que es más vista por mujeres, que digo, no va a entrar esa discusión. Es verdad que lo que hace falta es un poco no masculinizar los roles de las mujeres, sino que los roles que vayan a tener como protagonistas sean muy específicos y también introduzcan otros valores y otros modos de afrontar los problemas, ¿no? Que para mí que ese es el gran reto. Exacto, porque Ángela ha mencionado el sintagma mujer fuerte. Dices, ¿y qué es una mujer fuerte? Lo contrario de una mujer débil. ¿Y qué le pasa a una mujer débil que no pueda ser protagonista de algo, ¿no? No todos somos fuertes en todos los momentos, ni se nos define por nuestra fortaleza o nuestra debilidad. Mujer fuerte parece que es un hombre disfrazado de mujer, ¿no? No sé si eso de la mujer fuerte, no sé si alguna vez os ha dado que pensar, Ana. ¿Ana? No os oigo. Ay, qué lástima. Bueno, pensemos en la mujer fuerte, ahora Ana nos podrá escuchar. A mí lo de la mujer fuerte que me inquieta un poco en tanto en cuanto me parece que es como un peaje que hay que pagar para justificar una mujer. ¿Y por qué no una mujer astuta? ¿Por qué no una mujer inteligente aunque luego sea débil? No, o sea, en realidad es como de no, como quiero entrar en el club de los chicos tengo que ser fuerte como ellos, que ellos tampoco tienen que ser fuertes. Es que en realidad es un poco como el exterior, ¿no? Que para que una mujer ocupe un lugar de responsabilidad tiene que demostrar con creces, como si no hubiera mediocres en todas partes, ¿no? O sea, que creo que hay un nivel de exigencia absurdo y que también es eso, es que no podemos solo dejar el lugar protagónico para las mujeres cuyo mayor atributo sea la fuerza, aparte que la fuerza es muy compleja, ¿no? O sea, que es fuerza física, es fuerza moral, es emocional, es resiliencia. Creo que nos estamos limitando mucho la paleta dramática si solo vamos a una mujer fuerte, ¿no? Y a mí eso prefiero las complejidades y prefiero los grises, como creo que cualquier lector, cualquier lectora, cualquier espectador. A mí me gustaría añadir, si puedo, desde la pantalla. Sí, me gustaría añadir algo que para mí es sumamente importante, que se está empezando a hablar en todo el mundo. ¿A quién se van a querer parecer las niñas de hoy si no ven según qué tipos de mujeres en la pantalla? ¿Y qué referentes femeninos tendrán los niños de hoy, cuando sean futuros hombres, si no las han visto en la pantalla? El audiovisual tiene una potencia increíble, la literatura también, pero el audiovisual muchísimo más. Entonces, más que fuerte, débil, yo creo que es qué tipos de mujeres están representadas en los proyectos audiovisuales.
tenemos que ver muchas más mujeres fuertes, no sé, pero sí tomando decisiones, siendo libres, siendo independientes, teniendo opinión, equivocándose, no siendo perfectas como casi siempre se nos está intentando no visualizar. Muchas más mujeres científicas, políticas, empresarias, bomberas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas profesiones que están infrarrepresentadas en la pantalla, esas son las que tenemos que potenciar, las que estamos tomando decisiones, tanto a la hora de decidir qué libros representamos y qué libros intentamos vender a los productores, como los que tienen un bolígrafo en la mano o los que tienen esa capacidad de decisión, pues que lo tengan en cuenta. No, sí, le estoy totalmente de acuerdo, porque justamente lo que iba a decir es que, como planteabais antes, de que si en las mesas de decisión, que aunque definan hombres, influye que el personaje femenino sea mujer o no. En este momento te diría que es al revés, que si tú llevas un personaje femenino, casi que puntúa más por esta presión que hay y tal, pero la preocupación es justamente lo que tú apuntas, ¿no? Que ese personaje femenino no sea intercambiable, que decir, bueno, este personaje, para que me la compren o para que la pueda vender, lo transformo en una mujer y ya, sino que las historias desde su base tengan algo que contar, algo diferencial, ¿no? Y esos roles que tú estás planteando, ¿no? Que eso es importante, creo. Claro, en esto de la representación de las mujeres, de distintos tipos de mujeres, yo me preguntaba si cuesta más vender un proyecto protagonizado por una mujer de más de 40, racializada, no atractiva, porque eso sí que son perfiles todavía difíciles de ver o más costosos. Ana, como tú has trabajado mucho con literatura afroasiática, me gustaría preguntarte por esta cuestión de las mujeres racializadas y su representación en la ficción. Pues justamente ahora hay un boom en Hollywood y una demanda increíble de novelas que tengan personaje femenino, no blanca. Y si tienen más de 40 años, mejor. O sea, por suerte, de repente, al menos en Los Ángeles, han llegado a las mesas de toma de decisiones un tipo de productora y también un tipo de ejecutivo hombre muy sensibilizado que están buscando esto, pero como locos. Como locos estamos vendiendo más que nunca novelas de autoras africanas, de autoras asiáticas o afroamericanas o tipo-americanas o europeas asiáticas, más que nunca, porque hay una demanda mundial y sobre todo desde Los Ángeles, que en el fondo son los que están dictando tendencias muchas veces. Pero no porque ellos hayan decidido hacer esto, sino porque, por suerte, la sociedad está pidiendo esto, está pidiendo y hay un tipo de ejecutiva sensible que está buscando más que nunca ese tipo de protagonista femenina, no blanca, no 100% arquetípica como hasta ahora. Yo quería poner algo sobre la mesa que no puede que no sea políticamente muy correcto, pero ¿tú pensás que realmente es la sociedad la que lo está pidiendo como tal o que hemos llegado a una presión política y hacer, digamos, bien el trabajo desde el punto de vista intelectual de presionar para que la diversidad sea visible, y es la presión más política o que viene de una trama de crítica, que la sociedad la que está pidiéndolo, y por eso se sensibilizan, pero ¿cómo te voy a decir? No es que se sensibilicen por algo que sale de las raíces, sino que se sensibilizan por una presión a las que están expuestos también cómo hacerlo políticamente correcto, ¿no? Sí, creo que las dos cosas, tanto en el mundo editorial como en el mundo visual. Y nosotras, las que estamos aquí, las que nos están escuchando, no vamos a ver un mundo con igualdad plena, no lo vamos a ver, pero creo que estamos en el buen camino y si no hay esa presión, tanto empresarial, política como también social, pues no se van a cambiar no va a cambiar. Y creo que es un poco la combinación de todo, que estamos en un momento de tormenta perfecta, que sí, que por fin llegarán a la pantalla en los próximos años un tipo de producto audiovisual que es el que creo que las nuevas generaciones tienen que ver. Estamos dejando una herencia, creo, los que estamos ahora tomando decisiones, dejando una herencia positiva, pero luchando mucho porque estamos muy, muy, muy lejos de la igualdad.
vamos, y de la interracialidad y de todos los temas que nos interesan. Estamos muy lejos, pero estamos empezando. Creo que este siglo XXI, o esta parte del siglo XXI de inicios, está empezando a cambiar mucho. En este inicio del siglo XXI nos ha venido una pandemia mundial que ha matado a un montón de gente, nos tiene trabajando por streaming, con mascarilla y, en fin, nos ha cambiado la vida a todos. Una cosa que ha puesto sobre la mesa de forma evidente es la necesidad de los cuidados y la centralidad de los cuidados en la vida. Esta centralidad de los cuidados es algo que era un tema de mujeres, un tema femenino. En las historias de hombres, casi ningún héroe veía su aventura vital impedida porque tenía que cuidar de un padre enfermo o de una hermana loca. Las mujeres sí, tenemos que pararnos porque nuestro hijo está enfermo, nuestro padre se muere o nuestra hermana está loca. Ese tipo de historias las vamos a contar, las podemos contar, son interesantes, estamos vendiendo proyectos que cuenten, que no nos conviertan en heroínas, sino que cuenten los problemas reales a los que nos enfrentamos. ¿O son muy aburridos? Bueno, yo igual me perdonáis que ponga un ejemplo de mi propio trabajo, que además es el trabajo de Mariela también, de una peli que yo escribí, que dirigió Gerardo Herrero, que produjo con Mariela, que se llama El asesino de los caprichos. Leyendo un libro de teoría de guión, leí que la subtrama en realidad habla de lo que tú realmente quieres hablar. Y la subtrama de esa película son dos policías, una muy familiar y otra pues de vida más desordenada, y parten como ese lugar, ese cliché, lugar común de rivalidad para acabar siendo una amistad imperfecta, pero una amistad de mujeres que se apoyan. Y en realidad lo que a mí me importaba contar era eso, pues esa mujer que es policía no puede coger al malo porque tiene que recoger a sus hijos de la guardería. Claro. Era algo que yo necesito ver, porque a mí yo tengo un hijo pequeño y yo noto que a mí me limita. Claro. Me limita probablemente en las ofertas que yo recibo y también en las que yo acepto. Y no soy yo, sino que son pues todas las mujeres, ¿no? Pues que asumen lo que tú comentabas, cargas familiares de cualquier tipo. Eso hay que verlo. A mí pues lo he escrito porque necesitaba contarlo, y eso pues cuando lo veo, por ejemplo, en Hierro, ¿no? Pues hay una trama de un hijo discapacitado y de cómo limita eso y cómo lo hace más difícil. Pues ese es el día a día de muchas mujeres y de algunos hombres, afortunadamente, pero oye, hoy por hoy, ¿no? Pues cuando el niño se pone malo, ¿a quién llaman, no? Sí. Por defecto. O sea que en ese terreno creo que queda mucho por repartir, pero que de momento los cuidados son nuestros, y yo agradezco muchísimo que eso, pues como decía Mariela, que no sea un personaje intercambiable, ¿no? Que le pones la pistola en la chapa y la echas a la calle y ya como tiene vagina, pues ya es una mujer. No, así no se hacen los personajes para mí. Otra cosa es que podamos cambiar los atributos, y hay mujeres muy diversas porque somos la mitad de la población. Claro, es que no sé si... es una cuestión de, si estamos hablando de historias es porque nos interesan las emociones que nos hacen sentir, ¿no? Y cuando nos pasa algo personal y lo vemos reflejado en la pantalla, esa emoción es muy peculiar y se mezcla agradecimiento, empatía. Por eso son necesarias las historias que cuentan cosas que nos pasan. Sí, o sea, tú cuando te sientas como espectador a ver algo, en el fondo siempre estás o buscando que te sorprenda, o buscando aprender algo nuevo, que es buscando un marco cultural diferente, o también empatizar con las cosas que a ti te pasan, ¿no? Y todo pasa por la experiencia personal de uno siempre. Entonces, si eso lo extrapolás a la población, tanto femenina como masculina, pero en este caso que estamos hablando de las mujeres, a la población femenina, es verdad que si no te encuentras en varias series, tu sensibilidad, o en varias películas, tu sensibilidad hacia esa historia es distinta, ¿no? Siempre uno ve las cosas desde su experiencia, y lo que busca en cada historia cambia, ¿no? Si vas a ir a ver una historia que sucede en un lugar remoto, tal, lo que te apetece es aprender cómo se relacionan los demás, cómo interactúan los demás, pero es verdad que siempre pasa por tu propia experiencia. Por eso lo que tú decías del aprendizaje futuro de las niñas, yo tengo hijos también ya casi adultos, y me importa mucho la visión que tienen del mundo y de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, ¿no?
me gustaría añadir que sí que es una tendencia, al menos en el mundo literario, y que poco a poco entonces se va a ir traspasando a la pantalla, que hay hombres y también mujeres que escriben historias con otro tipo de masculinidades como protagonistas. Las nuevas masculinidades se están empezando a convertir en una tendencia. Hombres sensibles, hombres que asumen cuidados con mucho gusto, hombres que asumen la corresponsabilidad de la educación de los hijos con mucho gusto en la literatura, y cada vez se van a ir viendo más en la pantalla. También aspiro de que esto se vaya convirtiendo en una normalidad. Lo estamos viendo en Estados Unidos por la gran demanda que hay de este tipo de personajes masculinos con otro tipo de arco vital y de temperamento. Más allá de las cuestiones de género, en las que estamos de acuerdo y además participamos como de un consenso cultural bastante amplio, me gustaría preguntaros por las diferencias entre el texto literario y las películas. Cuando uno lee una novela, tiene una experiencia estética que se basa en la página, ¿no? Y en las palabras y en cómo esas palabras se enhebran. Cuando leéis una novela y pensáis en la adaptación, ¿qué peso tiene el estilo literario del texto a la hora de rodarlo? Porque hay textos más subjetivos, más oscuros, más poéticos, más luminosos, más dialogados, menos. ¿Es importante para vosotras o os fijáis en la trama y en los personajes, que es sobre lo que se construye un guión? Todo tiene que ver, ¿no? Porque las adaptaciones de cosas más intangibles, digamos, que tienen o menos trama o que son más poéticas, siempre resultan más difíciles. Claro. Lo contarás tú mejor, pero digamos, desde el punto de vista de productora, cuando eliges o eliges una novela que te gusta, es porque te la imaginas vía la trama y los personajes, principalmente, ¿no? Que hay algo ahí en esa trama que habla de lo que tú quieres hablar. Y esos personajes son personajes fuertes, son personajes que dicen cosas que te interesa también a ti decir. Entonces, yo creo que en la selección, por lo menos por mi parte, es así. Es verdad que ahora acabo de trabajar en la adaptación de una novela de un escritor que habíamos intentado 5 novelas adaptarlos, que es Juan José Millás, que es alguien como muy... Su punto de vista es muy peculiar y siempre tiene un punto surrealista muy difícil de adaptar, pero ahora hemos logrado la adaptación de la novela Desde la sombra, y ha salido algo muy especial, pero ha sido cogerla por el lado que se podía, porque claro, ese punto de vista tan peculiar no es fácil de llevar a la pantalla. En tu experiencia, Ángela, ¿cómo es la cosa? Bueno, estoy bastante de acuerdo con Mariela que lo que te da un poco el rumbo es el argumento y los personajes. En la parte práctica, para mí, el análisis de la novela es como bueno, los juegos estos infantiles de la línea de puntos. Es una línea de puntos alrededor de la cual tú tienes que hacer tu trabajo. Entonces, el lenguaje de los guiones consiste en escoger piezas. Entonces, yo cuando adapto intento escoger piezas que estén dentro de la propia narración. A veces necesitas otras, ¿no? Pero intento que sea el material el que lo guía porque para eso es la historia que han decidido llevar a la pantalla. Entonces, el lenguaje influye, pero son lenguajes diferentes. El lenguaje de los guiones, de las series, es muchísimo más concreto. Entonces, te gustaría también intentar conectar con la sensibilidad de la autora o del autor, pero es verdad eso, que en las series es un trabajo en equipo, ¿no? Y ya tampoco es una cuestión, no es una conversación solo entre 2 personas que escriben, es mucho más amplio, ¿no? Porque están también los criterios de producción. Claro, de equipos quería hablar ahora, pero no sé si Ana tiene algo que añadir sobre estilo literario y estilo de rodaje. Sí, bueno, como agente literario siempre digo a nuestros clientes que tienen que estar dispuestos a ver una traición absoluta a su texto, esto de entrada. Si no están dispuestas a ver
otro producto en la pantalla más allá de lo que han escrito, mejor que no vendan los derechos de adaptación. Y por otro lado, los productores, productoras que compran los derechos de adaptación, siempre les pido que, aunque van a tradicionarse sin duda esa pieza literaria, que mantengan el ADN que contiene ese libro, que el ADN no se toque, que si hay una intención muy clara del autor o de la autora, eso no se traicione. El resto sí, por supuesto, porque hay que cambiarlo todo. O sea que son las dos bandas. Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, si tú vas a comprar un texto es porque quieres mantener ese ADN. Ahora sí, tienen que estar abiertos los autores a que van a ver otra cosa y es otro lenguaje. Claro. Entonces, a veces es duro. El libro es intocable, el libro queda en la estantería intocable en una lengua, en 10 lenguas, traducido a 30 lenguas, el libro es intocable, pero la adaptación, ya lo dice la propia palabra, es una adaptación, se cambia, y aparte siempre les digo, el copyright de la película no será vuestro, o de la serie, cuando acaben los créditos, ¿de quién va a ser el copyright? ¿De una empresa o de 3 empresas de las que se hayan juntado para coproducir? El copyright del libro sí que será vuestro, o sea que siempre hay que hacer esa pedagogía para que luego los autores tengan claro a qué se enfrentan si venden los derechos, porque algunos no lo tienen muy claro, piensan que van a ver la traducción literal pero en imágenes y eso es imposible. Es que el escritor, como todos los lectores, ha imaginado una película que no es luego la que ven y hay casos famosos de escritores ofendidísimos por cómo sus libros se han convertido en películas. En tu caso, Ángela, que has escrito novelas además de guiones, ¿cómo vives esa transición entre tu autoría como individua y compartir ese trabajo con mucha más gente que de pronto tiene un criterio que pesa tanto como el tuyo? Bueno, yo no he tenido la experiencia todavía de que adapten una de mis novelas, pero creo que al final en unos equipos de guión la clave es la comunicación y tener la confianza, ¿no?, de arriesgarte para poder decir, oye, igual esto está fenomenal o igual aquí me he equivocado. Entonces, bueno, en el caso concreto de Anna Trammell, que es la adaptación más reciente, pues he tenido la confianza del autor, que además es guionista, para poder probar muchas cosas. Y creo que ese es o sea, que el secreto de un buen equipo de guiones es la confianza y la comunicación. Aparte de eso, pues de que sepas hacer tu trabajo, ¿no? Claro. Sí, y además hay todo tipo de autores, tú también lo dirás, aquel que no quiere ni leer el guión y no quiere, digo, te lo di y tal, aquel que le gusta estar al tanto de todos los cambios que se van haciendo y aquel que quiere incluso trabajar en la adaptación, ¿no? Y depende de la naturaleza, de la personalidad, todos ahí hay otros componentes personales también Pero yo he pasado por todos, por trabajar con Padura en adaptar a Padura, con Almudena Grandes que ya casi que quiere que le mostremos la película, no sé. ¿Y qué prefieres? Yo prefiero lo que esté más cómodo el autor, la verdad, porque es lo que ella dice. Si el autor lo tiene claro y lo quiere de una manera, es mejor seguir de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y que eso sea como orgánico, porque todo lo impuesto luego se te vuelve en contra. En tu caso, Ana, tú coescribiste el guión de Rastros de Sándalo, que fue un proyecto muy bonito, que además ganó varios premios, que lo dirigió María Ripoll. Me gustaría preguntarte por esa experiencia en el que además tuvisteis un equipo que era completamente femenino, la historia de 2 mujeres en culturas diferentes que se encuentran. Me gustaría que nos hablaras de esa experiencia y de esa autoría colectiva. ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, esto surgió un poco de tanto meterme, de tanto hacer de puente entre literatura y cine, pues al final acabé con esa historia. Rastros de Sándalo la coescribí como novela con Aisha Miró, pero el guión lo adapté, lo escribí yo sola. Y con el de Aisha Miró, pero lo asumí yo sola y también es la productora, con lo cual el guión durante 7 años se fue transformando en casi otra cosa por el presupuesto. Entonces aprendí muchísimo de ese proceso porque todas las escenas a veces que resultaban carísimas de producir, que yo misma había escrito, yo misma tenía que hablar con la guionista como productora y hacerle cambiar esas escenas para adaptarlas al presupuesto. Porque, claro, en fin, ya lo sabéis. Fue una experiencia muy interesante. De entrada, la mitad de la novela se quedó fuera de la película porque justamente era demasiado cara
y como adaptación, y fuimos reduciendo sin perder el ADN de la novela, porque muchos lectores de la novela ocurre pues entre Etiopía, Cuba, Estados Unidos, India y Barcelona, y al final la película era solo India-Barcelona. Pero los lectores aún así, cuando vieron la película y habían leído la novela, veían el ADN de la novela. Con lo cual, cuando ahora hablamos con productores, les pedimos eso, sabemos de qué hablamos, porque pasé por esa experiencia y también entendí pues, la de tramas y subtramas que se tuvieron que quedar en un cajón porque no cabían por el presupuesto en este caso. Claro, es que los adjetivos no cuestan dinero. Poner Etiopía sale gratis. ¿Qué importancia tienen? ¿Qué importancia tiene la diversidad de escenarios, la diversidad de épocas? A ver, para la producción española, cuando tenemos una limitación muy grande, ¿no? O sea, a mí me gustaría adaptar un montón de novelas que sé que no podemos porque no vamos a encontrar la financiación para hacerlas. Entonces, también eso a la hora de elegir te limita un poco no solo la historia, sino que sea algo realizable, ¿no? A mí me encantaría hacer época, por ejemplo. Me chifla la época y, sin embargo, muy contenida. Hemos hecho muy poquito y depende qué época, porque es una realidad. Pero bueno, están cambiando los modelos de financiación y quizás en estas nuevas circunstancias se pueda hacer cosas con más ambición y más presupuesto, ¿no? ¿Tú has conseguido escribir época? Sí, bueno, yo en numerosas ocasiones pues he hecho 6 hermanas, Velvet, y bueno, también hice una TV movie en los 70 del Duque de Cádiz. Y bueno, la verdad es que el hecho concreto de la época, del marco histórico, del biopic, es un trabajo parecido a la adaptación, porque también te da una serie de coordenadas y de momentos por los que tienes que transitar seguro, ¿no? Entonces el trabajo fundamental en la época, para mí, es como asociado la época y la historia. ¿Cuáles son las piezas esenciales que tienes que transitar para contar la historia? Y luego a mí todo lo que es documentarme, leer libros, pues acabo de escuchar el pitch del libro de Telefónica y me han dado muchísimas ganas de comprarme el libro y leérmelo, ¿no? Y me parece una parte apasionante lo de poder hacer época. Sí. Es que además, hablando de los protagonismos femeninos, ahora las revisiones históricas tienen un interés especialmente interesante, valga la redundancia, porque claro, te imaginas las vidas de mujeres que eran como tú y estaban tan silenciadas, ¿no? Ahora que una se considera una mujer libre, más o menos, y piensas en tu abuela o en tu bisabuela, y entonces esas historias tenemos unas ganas especiales, yo creo, de contarlas, ¿no? ¿No os parece que es como un gran momento para la época? Sí, yo estuve, yo tengo un proyecto en desarrollo hace tiempo que salió por parte de Tandem Films de Luisa, un proyecto de adaptar a Luisa Carnés, que es una escritora que está siendo conocida otra vez en los años de la República, y es eso, pues una realidad que dices está ahí, pero que no, mujeres republicanas, o sea, mujeres que vieron en esos años obreras republicanas, que no tenían nada, que iban con el estómago vacío a trabajar en el metro, ¿no? Y bueno, pues yo no había leído nunca nada de eso, entonces sería una forma de saber que hay esas escritoras y esas mujeres en el año 31 que nadie les ha prestado atención, por ejemplo. Y creo que el otro día vi un documental sobre eso de las mujeres de la época republicana que ni siquiera a veces se guarda en la obra. Claro, ¿sentís una sensación de deuda? Yo tengo una sensación también más egoísta de placer personal, de descubrimiento pues que hay una sensibilidad femenina de época que hemos transitado igual con el valor de la universal por la sensibilidad de época de los hombres de la República o de los hombres del franquismo, pero bueno, pues las escritoras mujeres creo que han estado desplazadas y que parte de esa conciencia que mencionaba Ana, pues también tiene el efecto positivo de que eso, pues hay editoriales, ¿no? Pues que están sacando voces femeninas a la luz. Y a mí, bueno, pues cuando tengo posibilidad de acercarme como lectora o como escritora a esos materiales, me siento muy, muy satisfecha y muy contenta. No sé, o sea, casi no parece un trabajo.
Yo más que deuda hablaría de deber. Creo que es un deber que tenemos ahora nosotras y en general de dar voz a según qué tipos de autoras silenciadas, de potenciar la voz de mujeres escritoras y de llevar a la pantalla a más mujeres protagonistas en toda su diversidad. Creo que es un deber más que una deuda y que nos lo debemos también a nosotras mismas por las generaciones pasadas, pero es un deber que tenemos ahora que somos libres, ¿no? Como decías, Eva, que lo somos en esta parte del mundo, sin duda. Me gustaría preguntarte, Ana, por Dolores Redondo, por su trabajo y sus adaptaciones, por ese éxito tan enorme que han tenido esos libros. ¿Cómo lo vivís desde la agencia y qué supone ese trabajo, ¿no?, de thriller de mujeres en una localización además tan específica? El fenómeno Dolores Redondo, la verdad es que me gusta que me lo preguntes porque se ha hablado todavía poco y creo que ella ha roto una barrera, un techo de cristal en muchos ámbitos y justamente con una protagonista femenina muy potente, su inspectora Maya Salazar, en un momento, pues a principios de los 2000, fue en 2011-12 cuando nosotras empezamos a leer su primer manuscrito, El guardián invisible, en el que faltaba muchísimo un personaje como Maya Salazar. Y bueno, pues ha sido no solo un exitazo en castellano, sino en 38 lenguas, que se dice pronto, en países como los países escandinavos, donde ya hay una tradición de novela policíaca muy, muy grande. Y esa mezcla de mitología, de tradición, de matriarcado, de personajes secundarios femeninos también muy fuertes y muy diversos, no solo por la fortaleza, porque también hay algunas débiles, como antes hablábamos de fuertes y débiles. Es de un fenómeno mundial muy, muy potente. Luego las adaptaciones fueron complejas, dejaré ahí ese adjetivo, porque justamente se iban a cargar un poco el ADN, porque había, a ver, tampoco lo quiero improvisar ni decir según qué, pero se pretendía cambiar muchos aspectos de la novela, justamente aquellos aspectos que llevaban esa novela y ese personaje femenino al éxito. Y lo querían cambiar hombres, les dejo aquí dicho, ya está. Se consiguió porque Dolores Redondo, como vasca donostiarra que es, se puso ahí, pero que por poco en barranca el proyecto, el primer, Guardián Invisible, y llegó a la pantalla Guardián, Legado en los huesos, Ofrenda a la tormenta, y ahora están en Netflix a nivel mundial. Creo que es un éxito de la literatura española, pero también que es un éxito de equipo, también de un equipo editorial que creyó mucho, de unos libreros y libreras que creyeron mucho. Es un proyecto muy, muy de equipo y todo el mundo se lo siente muy suyo, no solo es suyo de ella. Cuando una novela tiene un éxito enorme, ¿una productora siente unas ganas tremendas de llevarlo a la pantalla o no siempre? Habrá productoras que sí. Te lo preguntaba a ti. No, sí, no, es verdad que el otro día estaba leyendo también un artículo de una de las plataformas que se leen los top 10 del New York Times y a partir de ahí operan. En nuestro caso no, justamente porque también reconocemos que a veces si tienen tanto éxito son muy difíciles de comprar en cuanto Claro. a precio y a costo y tal. Entonces, digamos, hay otros autores que pueden tener éxito o no, pero que su temática nos interesa o los personajes o lo que sea y nos gustan. También hemos adaptado novelas de éxito, pero en general no es una cosa que por lo menos para nosotros nos lleve a correr, a competir por adaptarlo, creo que eso es más de grupos, de empresas un poco más potentes que las independientes, ¿no? Me gustaría preguntaros ahora por la diversidad de plataformas. Se ha abierto un campo mucho más grande del que había antes. El cine en salas, como sabéis, vive una crisis bastante gorda, pero las ficciones para televisión están viviendo un boom. Hay gente que habla incluso de burbuja, ¿no?, de que hay demasiada serie de tele y que llegará un momento que no se harán tantas. ¿Esto cómo repercute en la mentalidad de guionistas y productores? Sobre todo porque hay muchas más
ficciones serializadas que ficciones de 90 o 120 minutos, ¿no? ¿Pensáis ahora ya más en series que en películas? De todo. De todo. El cine, digo, tormenta perfecta, porque el cine no es un problema solamente de que está sufriendo una crisis, pero está sufriendo una pandemia, que es completamente distinto, aparte de que el cine siempre tiene su problema de llevar al público a las salas. Esto lo ha dinamitado y echado, le ha tirado un fuego, lo ha prendido fuego, digamos, ¿no? Pero bueno, las historias, yo creo que no todo es serie y no todo es película, o sea, tienen unos tiempos. Hay historias que se cuentan mejor seriadas y hay historias que se cuentan mejor en una película. Y he visto muchas series que ojalá hubieran sido una película, porque Sí. hubieran sido mucho Y al revés. mejores. Y al revés, y a veces las películas te quedas cortos con el tiempo de contar las historias y te queda como con la sensación de que no contaste nada en profundidad, ¿no? Entonces, sí, hay muchas oportunidades con las plataformas y con las televisiones de series, pero yo creo que no debemos de perder la calma, y también yo creo y espero y deseo que el cine se recupere y siga dándonos las alegrías que nos ha dado, y como identidad cultural tiene algo de un peso distinto a la serie, que nosotros también estamos haciendo series, o sea, y desarrollando un montón. Pero es verdad que la serie tiene algo de consumo rápido, que el cine no lo tiene. Que el cine tiene una cosa más reposada, tiene una serie de ventanas por las cuales pasa, una serie de festivales con los cuales pasa y se estrena. No sé, la serie, yo tengo la sensación a veces que pasan demasiado rápido y ya nos olvidamos de la última que nos gustó, ¿no? Ya. ¿Tú tienes esa sensación, Ángela? Que has escrito muchas series y largas, además. Bueno, es verdad que ahora la percepción es que tienes, o sea, que el que es guionista con cierta continuidad pues tiene más trabajo, pero bueno, pues yo llevo 20 años más o menos, he hecho un montón de series y películas, he escrito 3. O sea que es verdad que los tiempos del cine son desesperantes para un guionista, para una Claro. guionista. Y bueno, pues es verdad que en las series, aparte de que puedes conocer con más profundidad los personajes a veces, a mí me encantan los dos formatos, pero creo que para un guionista que no sea una guionista, que no sea director o directora, probablemente es más fácil en el tiempo y en el espacio desarrollarte como guionista de televisión, porque como guionista de cine, que aquí, por ejemplo, también hablaríamos de la diversidad, guionistas de cine que escriban ellas solas y que no sean directoras a la vez, hay muy pocas. Sí. O sea que ahí, por ejemplo, son lenguajes diferentes y diría que hay más mujeres escribiendo en televisión que en cine, con mucha diferencia. Sí, porque también hay más trabajo. También, Claro. sí. Entonces, Y supongo que- proporcionalmente se mantiene la proporción, ¿no? Y no sé si es más compatible con la vida. Bueno, a mí el cine me resulta más compatible con la vida, pero no me resulta compatible con la vida en el sentido de que si te pasas 2 años en un proyecto no vas a pagar las facturas. A eso ¿no? me refiero. Lo que pasa que es verdad que los tiempos te permiten hacer varias cosas a la vez. Y hay proyectos de series de televisión, no todos, ¿no? Pero la mayoría pues en el tiempo son más absorbentes porque los rodajes son más inmediatos y bueno, cuando una serie está en producción pues tampoco hay mucho tiempo, ¿no? No. Desde una agencia como la nuestra sí que estamos viendo que todos los derechos que hemos vendido últimamente en adaptación, todo el 2020, lo que llamamos de este año, y es mucho porque hay mucha hambre para comprar más contenido, son proyectos que se convertirán en series. O sea, ninguno de los libros que han sido comprados últimamente van a convertirse en película, en largometraje. ¿Y eso qué te parece? Bueno, es lo que hay, es el formato que parece que piden más, y algunas novelas que incluso que son cortas y que parecía que daban más para un largometraje, pues finalmente los productores han dicho que lo van a convertir en un proyecto de 3 episodios, ¿no? En el formato corto de serie, pero incluso, os digo, para novelas que no tenían mucha subtrama ni mucho personaje, pues van a acabar siendo series. Y a los autores les da igual, la verdad es que nosotros
como ya les adoctrinamos para que no se pongan nerviosos, no nerviosas, para que entiendan que la tradición va a ser la misma en 90 minutos, en 3 episodios, en 6 o en 3 temporadas, que se calmen y que lo disfruten sobre todo como una adaptación libre, como una traducción libre de su texto. ¿Y como agencia estáis vendiendo más directamente a los operadores, a las plataformas o a las productoras? Hasta ahora a productoras y a estudios, sí. O sea, ahora, o incluso los estudios en Estados Unidos, con una productora ya que va a ser la que va a producir, ¿no? Hanson, pero que financia el estudio. Más que a plataformas. También lo intentamos, no digo que no intentamos, lo hablamos con todas. Pero como finalmente las plataformas van a acabar pues teniendo que buscar una productora que lo lleve a cabo, pues ya preferimos ir directamente a aquella productora que está entusiasmada con el libro. Sí. Yo simplemente quería agregar que lo que es cierto, que se ha abierto la cabeza de nosotros como productores que venimos tradicionalmente del cine, aunque ya también tenemos varias series rodadas, se nos ha abierto la cabeza cuando leemos la historia. Antes ni siquiera pensabas en la posibilidad de hacer una serie, y ahora sí la piensas como dónde estaría mejor este formato, cómo la puedo financiar mejor, como serie o como película, y entonces ahí lo operamos de acuerdo a... Y lo que está pasando es que a veces, si es un tema que quieres hablar mucho y no te la compran como serie, estamos pensando en reconvertirlas en película, que tenemos más la estructura, la libertad de poder financiarla, ¿no? Claro. Pues antes de... Es cierto, no, solo un apunte, lo que sí es cierto es que cuando un productor compra una novela para adaptar y se convierte en serie, muchas veces acaba siendo serie limitada. O sea, claro. De alguna forma pues son 6 episodios, 3, pero el libro acaba ya y no se da la libertad para que se inventen después lo que quieran con otras temporadas. Es un poco lo que se está empezando a poner en algunos contratos. Y no dan la libertad porque los autores no la quieren dar. Sí, o para justamente de lo que hablábamos del ADN, ¿no? Porque si una novela es lo que es, pero luego te tienes que inventar mucho más que ya no está en el libro y ya no está tampoco en la imaginación del autor o de la autora, o contratan también al autor o la autora como guionista en ese equipo, es otra opción, pero digo lo que está pasando un poco, que se están vendiendo libros para series, pero con la condición de que sea una serie limitada, o el propio productor te lo dice, será una serie limitada y ya está. No habrá más temporadas y ahí se quedará. Me gustaría, antes de darle la palabra al público, a quien quiera participar, me gustaría preguntaros por Anna Trammell. Ah, gracias. Que nos hagáis un anticipo. Bueno, ha sido un proyecto, la verdad, que muy bonito de hacer, porque nos juntamos con Planeta, que son los dueños de titulares del libro, pero que además han sido unos partners estupendos a la hora de producir. Elena Bort hizo conmigo la producción ejecutiva, y con Roberto, con quien habíamos trabajado, por lo menos yo, desde la producción de su primera película y 3 películas que hicimos juntos. Entonces había como una confianza de equipo, y Ángela también, con Ángela también habíamos hecho pelis, y se incorporó al equipo para trabajar. Y creo que es estupendo, la adaptación es estupenda, tenemos un cast increíble. Maribel lidera esa Anna Trammell, pero también está Natalia Berbeque, está Israel Elejalde, está, no sé, eso. Digamos, tenemos un casting increíble y estamos súper orgullosos de cómo ha quedado, ¿no? Y decías, Ángela, que tenía un aspecto de cuidados interesante ese libro, de esa historia. Sí, a ver cómo puedo... Sin destripar. Sin destripar mucho, digamos que la protagonista pues se enfrenta a una batalla judicial contra el juego, contra las industrias del juego, y lo que está, digamos, en juego es una historia familiar, ¿no? Pues que implica a su hermano, que implica a su cuñada, que implica a un hijo pequeño. También es hay una historia muy importante de amistad, ¿no? Entre los personajes de Ana y de Concha, que es Natalia Berbeque, que en realidad es como si fuera una hermana, ¿no? Entonces es una historia
que tiene más peso probablemente la amistad entre estas dos mujeres y su fragilidad y su resistencia y sus matices tiene más importancia. Y su cambio de roles, ¿no? Y su cambio de roles tiene más peso que el interés sentimental, ¿no? Entonces sí que es una historia en la que ves eso, pues la fragilidad de las mujeres, que les pesa eso, pues el paso del tiempo, la historia previa, cómo te enreda un niño pequeño, cómo te rompe el corazón si tu hermano sufre, ¿no? O sea, en realidad es un thriller y es un drama legal, pero está muy anclado en la subjetividad de una mujer que desde luego no es un señor con vagina ni con pistola, es una mujer increíblemente compleja, pero creo que Roberto ha creado un personaje muy, muy profundo, muy, muy complejo, y hemos tenido la suerte de, pues eso, en este caso concreto yo sí que creo que 6 episodios es la medida perfecta, porque en una película se hubieran quedado muchísimas cosas fuera. Claro, ¿no? es una novela, sí. Sí, es una novela, sí, son 1000 páginas, pero 6 episodios han dado de sí y hemos intentado que tuviera la misma tensión que tiene la novela, que es estupenda, por cierto, y que tuviera también la misma dosis de realismo, ¿no?, con el que se cuenta el mundo del juego, que Roberto ha hecho mucha investigación de eso, y también pues hemos tenido mucha asesoría de abogados y tal, o sea que todo el personaje femenino, el realismo y la tensión, creo que eso ha sido, por lo menos para mí, lo que ha guiado un poco la adaptación, y para mí ha sido una de las mejores experiencias bueno, también conozco a Roberto y tenía eso, mucha confianza y muy buena comunicación. Sí, es un libro que cuando lo leí, yo enseguida le dije a Roberto, para mí aquí hay una serie. Y dio la casualidad que también Planeta lo estaba pensando y se juntaron, y Televisión le gustó, etcétera, etcétera. Muy bien, pues qué ganas de verla. Sí. Pues me gustaría abrir la mesa a las preguntas, curiosidades, inquietudes, comentarios. Adelante. Soy Irene de Audiovisual 451, soy periodista especializada en todo esto que estáis hablando del audiovisual, y precisamente sobre Anna Trammell me gustaría ahondar un poco en la participación de ZDF. No sé si tiene que ver con que el libro ha tenido éxito también en Alemania y cómo ha influido eso, pues, en el presupuesto y en poder ser un poco más ambiciosos. No, la verdad es que nosotras salimos a buscar con Planeta y con Elena, salimos a buscar financiación porque nos parecía que la serie tenía que tener un poco más de presupuesto, y entonces salimos a buscar financiación internacional y encontramos en ZDF, que son en realidad coproductores y vendedores internacionales, o sea que la venden al resto del mundo. Un aliado, pero increíble, porque no ha querido, o sea, no fue proponer, tiene que haber un personaje alemán, o sea, el respeto fue 100%. Todas las notas que recibimos, porque además dieron notas desde el primer guión, todas las notas que recibimos eran muy respetuosas, pero además aportaban y nos hacían ver cómo se veía desde fuera un personaje o una idiosincrasia, una manera de abordar las cosas, que nos vino fenomenal también, porque yo creo que eso es lo que le puede dar la parte internacional, y que viaje, que es lo que queríamos que este personaje y esta historia viajara. Entonces sí creo que la complicidad con ellos, y además de su apoyo financiero, evidentemente, ha sido muy buena. Con la dificultad del idioma, además, porque era, claro, traducir, que leyeran. Por suerte la persona en ZF hablaba español, no perfecto como para hacer notas en español, pero sí eso ayudó mucho también a que la comunicación fuera más fluida. Pero sí creo que es una fórmula muy buena, porque mantenemos los productores, y somos, Televisión Española también es coproductora y tiene el 50%, y el otro 50% estamos formados por ZDF y nosotros. Con lo cual es una forma de emitir cosas que tienen un poco más de ambición de producción, pero a su vez manteniendo como el ADN del producto nacional, ¿no? ¿Sí? Hola, ¿qué tal?
Yo quería, preguntar y comentar. Antes me he quedado con la copla de lo que hablabais sobre los protagonistas femeninos y el público al que van dirigidos, si es público para mujeres, ¿no? Cassandra y yo somos compañeras guionistas y, antes habéis mencionado Bron Broen, The Killing, etcétera. Mi pregunta es si creéis que el hecho de situar a la mujer o el personaje o el protagonista femenino en la profesionalización o en un entorno profesional lo hace como más asequible, como los productores o las cadenas piensan que el público va a ser más heterogéneo en ese sentido. Lo digo porque a nosotras personalmente nos pasó una vez que, y si las mujeres en su entorno más íntimo o emocional parece como que ahí es cosa de tías, ¿no? Ahí sí que parece que el público tiene que ser femenino, porque nos pasó una vez que era un grupo de una historia, un grupo de tías, y que se hablaba un poco como de su vida más personal e íntima y nos dijeron que el público al que iba dirigido era mujeres, ¿no? Conseguimos cambiarlo, mujeres y hombres, o sea, el orden mujeres y hombres, pero si el hecho de que una protagonista femenina o un grupo de protagonistas femeninos hablen más de sus cosas o muestre más su vida personal, parece que eso ya implica que solo vaya a interesar a las mujeres. No sé qué opináis al respecto. Sí, yo creo que ese es un poco el sesgo, o sea que para mí hay como dos grandes tendencias tres, de protagonismo femenino. Uno es el melodrama clásico de toda la vida, que está asociado pues a las grandes pasiones sentimentales, que pueden ser dramas estupendos y que esos todavía siguen vendiéndose un poco más para mujeres. Luego está eso, pues los thrillers con protagonismo femenino, que creo que esos están más planteados para el público más amplio, pero luego que si te vas a Better Things o te vas... Bueno, Fleabag creo que es bastante transversal, pero sí que, me ha pasado y a muchas compañeras, ¿no?, de que si es una serie sobre la maternidad es una serie para mujeres. En cambio, una serie que a mí me encanta, que es Mira lo que has hecho, y es una serie sobre la paternidad y es para todo el mundo. Claro. ¿No? O sea, que sí que yo creo que eso forma parte de una conversación que no sé cómo lo verá el mundo de la representación y la producción, pero yo tengo una conversación abierta con muchísimas compañeras de, precisamente, pues oye, me has dado una clave, ¿no?, de si queremos llevar a las mujeres, pues verdad que profesionalizándolas parece que es más fácil, porque si no, pues eso, parece que es una conversación como de mujeres. Bueno, a mí sí me interesa, ¿no? Claro. Es verdad que ahí pues puede tener que ver con las mesas de dirección o con tendencias de mercado, pero yo sí encuentro esa resistencia en proyectos de compañeras que están fenomenal y cuando yo he intentado hacer alguna cosa más de lo que es el día a día de una mujer, sin más, ¿no? Sí, que no sea, oye, va a matar a Bin Laden, entonces vamos todos porque es muy especial, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que las mujeres somos omnívoras y los hombres pues tienen más reticencias y las hacen además explícitas, ¿no? Nosotras a lo mejor no nos interesa mucho, pero vamos y la vemos. Y ellos, si no les interesa, no van. Claro, es que añado, por ejemplo, en el caso de Hierro, que también has mencionado, que entonces hay como 50-50, ¿no? Como, es jueza, la vemos en su entorno profesional, entonces parece que hay como espacio para contar como un espacio más íntimo o una parte más íntima o personal suya, pero parece que si solo hablas de la vida personal de una tía, entonces solo nos interesa a nosotras, ¿no? Creo que sí, es relevante. También hay un tema de género, ¿no? Porque de género, no de género mujer-hombre, sino de género en general, es verdad que hay una tendencia de público masculino hacia el thriller o hacia la acción y tal, y lo que estás contando pertenece más al mundo del drama, ¿no? Y del drama, del melodrama, es decir, que también creo que puede ir por ahí, que era lo que tú apuntabas, ¿no? Que decías, bueno, cuando es un thriller, aunque sea una protagonista femenina, es un thriller. Y entonces, pero las pelis de llorar son para chicas. Pero, exactamente. Sí. Gracias. Me ha interesado mucho, me ha parecido muy interesante lo que decíais de las mujeres intercambiables, hombres con vagina. Y quería saber vuestra opinión sobre un fenómeno que a mí me parece interesante, que es que te pongan una protagonista femenina. Hablabais de Homeland, por ejemplo, que es bastante hombre con vagina, en el fondo. Pero te ponen una protagonista femenina, poderosa, fuerte, que va a matar a Bin Laden o que va a salvar el mundo o lo que sea, para venderte que ya tienen una protagonista femenina. Pero luego miras todo lo demás y no hay mujeres. No hay diálogos entre mujeres. Yo he estudiado un poquito de doblaje y cuando en la escuela de doblaje buscábamos escenas en las que mujeres hablasen entre ellas,
hay muy pocas. No sé qué percepción tenéis como guionista, como productora, como desde el punto de vista también de las novelas adaptadas, que puede haber mujeres, pero que no hay tramas en las que las mujeres hablen entre sí. Ya no hablo si vida familiar o vida profesional, al final simplemente es la mujer fuerte, te salva el mundo o lo que quieras. Incluso en Hierro hay más presencia femenina, aparte de la jueza, pero no deja de ser un carácter potente, fuerte de una mujer protagonista que te hace que las feministas o las mujeres estemos un poco más relajaditas de, bueno, por fin nos hablan a nosotras, pero luego si analizas en el guión hay muy pocos momentos en los que haya conversaciones de mujeres y aún más, en los que esas conversaciones de mujeres no giren en torno a algún hombre. No sé qué opináis al respecto. Totalmente de acuerdo, si puedo decir, como creo que antes va el texto que la pantalla, pues desde una agencia literaria como la nuestra somos muy sensibles a todo esto y vigilamos muchísimo a qué decimos que sí y a qué no para representar y qué textos ofrecemos a las editoriales, porque estamos al principio de toda la cadena. Una agencia como la nuestra, por ejemplo, pues representamos un 70% de mujeres y un 30% de hombres escritores, adrede, porque queremos que sea así. Y lo mismo con qué tipo de novela representamos. Y vuelvo al inicio. Si no hay una sensibilidad, si no estamos todas y todos muy concienciados de que hay que vigilar qué se lleva hasta la pantalla y qué van a ver los futuros hombres y mujeres, pues no va a cambiar nada. O sea que como esto es así, tal como tú dices, tenemos que hacer algo activamente cada día para intentar pues, incidir en qué llega a la pantalla y qué se ve y qué diálogos escuchamos y qué no. Sí, yo creo que lo que comentas es muy interesante, pero para mí tiene dos partes. Una es como que hay que representar la realidad y en la realidad las mujeres hablamos de nuestros hijos, o sea, hablamos de otros hombres o lo que sea porque estamos en un mundo en el que, pues eso, igual los hombres cuando hablan entre sí no hablan mucho de sus hijos, pero yo cuando hablo con mis amigas hablo todo el rato de mi hijo porque me toca, me da de lleno. O sea que digamos que también como guionistas representamos un mundo con un peso patriarcal que tampoco, ¿no? O sea que tienes por una parte yo creo que representar la realidad y la realidad muchas veces es machista, ¿no? Entonces no confundir punto de vista y personaje. Pero luego yo, por ejemplo, como espectadora, pues el otro día pensaba en Bridesmaids. Es una comedia romántica, pero en realidad lo que está en juego es la amistad de dos mujeres, ¿no? Y eso es una comedia que realmente, o sea, yo le pongo un poco el foco a aquellas de las que se puede decir, oye, es que no tenemos que transitar necesariamente, ¿no? Porque todo es como la tía, ¿no? Desorejada, porque si se casa el otro con otra es el fin de su vida, ¿no? A ella lo que le importa es seguir siendo de su amiga, aunque ella pase de fase, ¿no? Pero es verdad que creo que también como creadoras y como productores y como representación hay algo de responsabilidad en nuestra mano para decir, oye, podemos salirnos un poco de las vías transitadas, podemos desplazar estas conversaciones de mujeres a algo que no sean, pues eso, líos, cuernos y movidas así. Creo que sí que podemos, pero que también creo que tenemos que tener libertad para representar un mundo que todavía es bastante patriarcal. ¿No tenemos más tiempo? ¿O no tenemos más preguntas? Porque no es lo mismo. Bueno, me gustaría agradeceros a todos y a todas muchísimo la conversación, la presencia por streaming de quien nos esté viendo. Muchas gracias a las tres. Gracias a ustedes, un gusto, la verdad. Y nada, mucha suerte en el futuro, en los proyectos y que los veamos. Gracias. Gracias. Eso, gracias.